ahora sí, pues saludamos oficialmente al hombre que más conoce la música latina. No solamente sabe, sino conoce la música latina de este planeta, para mi juicio, y que siempre que habla nos deja hipnotizados con todo lo que sabe de esto para aprender. Cheche Durán, Radio Sandunga en Miami, estamos listos. ¿Y qué fue lo que pasó un día como ayer, por favor? Fercho, Aldi, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos nuevamente. Es un placer compartir con ustedes siempre que me invitan. Pues hace 29 años, Fercho, yo estaba muy joven por allá por las calles de Bucaramanga cuando recibimos la noticia del fallecimiento. 1993 falleció el 29 de junio el gran Héctor Lavoe. Y Héctor Lavoe fue, sin duda, el cantante más importante del movimiento de la salsa y de la música afrolatina, no solamente por su capacidad y por su categoría musical, sino porque era la figura, era el hombre que tenía todo el respaldo de la compañía más importante de la música afrolatina en el mundo, que fue Fania Records. Entonces, fue una figura muy importante de muchísimas pasiones, generaba muchísimas pasiones, un tipo que se movió en muchísimas esferas diferentes, no solo de lo musical, sino de su propia humanidad, ¿no? Fue una persona que lamentablemente cayó, tocó fondo, estuvo muy mal, se levantaba como podía en silla de ruedas o en muletas, iba al estudio, cantaba, pegaba otra canción, volvía y ganaba mucho dinero, volvía y se lo fumaba todo y acababa con eso y volvía otra vez al hospital. Y su vida estuvo así, ¿no? Como una montaña rusa durante muchísimos años y fue una vida difícil, complicada, pero con un producto musical maravilloso y súper interesante, ¿no? Porque desde el final de los años 60 Héctor empezó a sonar con mucha fuerza, luego se unió con Willy Colón al final de los 60, arrancó la década de los 70 junto a Willy, siendo el cantante de la orquesta de Willy. Willy tenía 16 años cuando se unieron y Héctor tendría tal vez 20 o 21 años. Y de ahí para allá, Fania Records lo convirtió en solista. Este fue el primer álbum como solista de Héctor Lavoe, se llama Héctor Lavoe, La Voz. Estamos hablando 1974, sale como solista. Y de allá para acá, pues muchos discos, ¿no? Grabó una cantidad importante de discos, quedaron muchísimos registros sonoros y bueno, se volvió una figura mitológica dentro de la música, no solamente afrolatina, sino en general, de la música latina en general. Héctor Lavoe, Héctor Pérez, no sé, quería compartirte estas imágenes que son mínimas para lo que obviamente tú conoces, claro, de esos momentos, de esa expresión de su cara, de esa semisonrisa que tenía, que por ratos, tú me corregirás, luego del tiempo empecé a encontrar cierto parecido en una época de Marc Anthony, no por lo que canta, sino por su físico, así, con ese tipo de gafas también, al estilo Lavoe, que son grandes, ¿no? Pero fíjate que siempre se mostró un tipo que parecía que su vida marchaba a las mil maravillas, pero en el fondo seguramente conociendo la historia y tú describiéndola mucho mejor entenderás de tantos dramas que un artista como estos estaba viviendo y que no se sabía solo hasta cuando ese momento fatal de aquel 29 de junio en esa fecha, ¿no? Sí, el tipo era un tipo súper jocoso, súper agradable, un tipo que encantaba, ¿no? No solamente al público, sino en general, a los amigos, a la gente con la que tenía contacto. Curiosamente, el primer disco que yo compré en mi vida fue por ahí en el año 1984, que compré como tal. Yo te contaba eso una vez que estuvimos hablando sobre la radio y fue un disco de Héctor Lavoe que se llama Vigilante, Héctor Lavoe con Willy Colón, de 1983 es el disco, si no estoy mal. Y yo lo vine comprando como en el 84 por allá en discos Cookie. Sí, en esa entonces época estaban los musicales, estaba Pompín Discos, estaba una tienda que se llamaba Disco Club Internacional y toda la zona. Claro, claro. Que recuerdo en esa época lo fuerte eran Disco Club y Cookie, porque musical cogió mucha fuerza. ¿Te acuerdas que en Disco Club Internacional te daban una tarjetita con 10 números y a cada disco que tú comprabas le hacían un hueco? Y cuando cumplía los 10 te regalaban el 11, ¿no? Entonces, claro, un disco, sí. No, y ese placer de llegar y poner el disco y escucharlo, ¿no? Y duraba unas tardes enteras ahí tocando la música y después compraba uno. Llegar a la discoteca con Cheche, poner la música y no comprar nada. Nos llevan 20 minutos escuchando la música. Toda la tarde.
ya es esto, lo otro. Mira, así casualmente me pasó, y bueno, muy distante de género con Bon Jovi. Imagínate, Cheche, entré a discutir internacional, empecé a buscar los discos, pam, 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 pam. Cuando vi una carátula de un tipo con ese look del hombre, en ese momento, el look glam rock y todo esto, y vi una carátula, nunca lo había visto en mi vida ni lo había escuchado, Bon Jovi. Y le pregunto a la chica, oye, ¿lo puedo escuchar? Sí, claro, tal. Me lo El puso. de Runaway. Sí, la ¿No? primera Runaway, la segunda, tal, y yo, wow, ¿este tipo de dónde? Y ahí descubrí yo, por ejemplo, a Bon Jovi, Sí. cuando, en el fondo, lo debo decir con respeto, pero no era nadie, porque ni en la radio sonaba, ni en los vídeos, ni era nadie, era algo del tipo. Y en eso de la salsa y el rock nos identificamos un poco, Fercho, porque no sonaban en la radio. A uno le tocaba ir a la discotienda a escuchar el disco Oye, y a tuvimos muchos identificarse. amigos, ¿no? Que nos dateaban de afuera también, ¿no? Por aquí. Sí, sí, sí. Y los cassettes, ¿no? Sí, se llegó lo otro. Oye, pero de Héctor Lavoe, Cheche, digamos, si nos encontramos en la calle, vamos con Axel caminando y de pronto te decimos, oye, recomiéndanos, bueno, esto va a ser difícil para ti, yo sé, pero voy a decir, recomiéndanos un álbum, por dónde empezar a descubrir esa magia de Lavoe que tanto el mundo le ha reconocido como uno de los grandes de esta música latina. Pues mira, Héctor como cantante era multifacético porque era un gran bolerista, pero también era un gran guarachero, era un sonero, tenía facilidad para improvisar, tenía mucho gusto para cantar y lo que te decía, ¿no? La jocosidad esa boricua del hombre chistoso, del hombre con chispa, ¿no? Hay un disco que es muy importante que se llama De ti depende, que es el disco donde él sale con la cara así, con el anillo que dice Héctor. Ese disco es muy importante porque ese disco marcó un hito dentro de la música latina, convirtiéndose tal vez uno de los más vendidos de la historia hasta ese momento. Y ahí hay una canción de un compositor puertorriqueño que se llamaba Tite Curé de Alonso y se llama El Periódico de Ayer o Periódico de Ayer. Sí, Y sí, esa canción hizo un clic importante dentro de la salsa porque le dio una tonada muy de despecho, romántica, pero con la calidad interpretativa de Héctor. Fue una mezcla bellísima, además que para la época Willy Colón era el productor y estaba trabajando en los arreglos y esto, y estaba metiéndole orquesta sinfónica y violines y un montón de música que estaba engrandeciendo un poco lo que era el sonido de la salsa. Y pues Héctor fue uno de los pioneros en ese sonido, ¿no? Como tal, con ese disco del periódico de ayer y con todo el álbum que tiene boleros, tiene guarachitas, tiene cosas muy ricas y puedes identificar ahí diferentes sonoridades y diferentes facetas de Héctor como cantante. Ese es un disco que hay que tener, o sea, ese disco, si tú eres rockero o eres merenguero, bueno, merengueros no existen, si eres rockero sí, o eso, eres eso, que sea, tú debes tener ese disco hay que tenerlo, porque es un sí, disco fundamental de la música esa latina. frase me gusta, hay que tenerlo. Es un documento de un momento, de una época, de un inmortal de esta música y sobre todo de Fercho, tantas. y Héctor recorrió el tiempo, su vida artística fue relativamente corta, pero Sí, yo como joven viviendo en Bucaramanga, yo iba a comprar los discos de Héctor que estaban sonando en la radio en Bogotá, porque en Bogotá pegaban las canciones. Por ejemplo, ese disco que te digo que yo compré, había una canción muy fuerte en Bogotá que se llamaba Triste y Vacía, que es un tema bellísimo de Héctor Lavoe, y estaba sonando en la radio en Bogotá. Entonces uno iba a Bogotá, grababa cassettes y venía a Bucaramanga y no se conseguía nada en Bucaramanga, entonces tocaba traerlo desde afuera y buscarlo. Nunca encontré en un pumping disco, en un musical, un disco como De ti depende, por ejemplo, pero ya en los años 80 ya se encontraban los discos que producía Sonotec para Colombia del catálogo de Fania. y sabes dónde se encontraban porque vi varios de él y de muchos artistas de la Fania y de mucha gente de la, por ejemplo, la Sonora Matancera y de todo este legado de la música. En Bogotá, en la séptima con 19, había un lugar que se conoció como el cementerio de los discos, donde si eran casetas, haz de cuenta en los andenes hay casetas, donde Sí. vendían discos importados, usados, nuevos, no tan nuevos, de todo lo vendían ahí. O sea, Era eminentemente salsa y rock, pero realmente quedaba entre la carrera octava y la décima en la calle 19, el sitio de 19 las siglos. casetas de discos, y en lo que llamaban el cementerio Fercho, perdóname que te corrija un poco, era en la calle 13 con carrera décima, que los discos estaban tirados en el piso y uno pasaba y la gente los pateaba y todo y uno encontraba un montón de cosas ahí que eran increíbles. Era en la calle 13, que es la Jiménez, creo que es que se llama, con décima, que eso es Candela, todavía yo creo que es Candela, pues,
pero ahí se conseguía una música impresionante. Y en la 19, entre octava y décima, también una cosa bestial. Fue realmente una época muy bella y esa música no se escuchaba en la radio comercial como tal. Pero bueno, básicamente hoy pues queríamos recordar a Héctor Lavoe, conmemorar a Héctor Lavoe, no dejarlo pasar en vano. Héctor es un cantante y será siempre, porque ellos tienen una fortuna y es que no se mueren, ¿no? Están vivos todavía. Generación tras generación. Vivos. Y van a permanecer vivos por mucho tiempo mientras los recordemos. Y hoy estamos recordando a Héctor Lavoe, 29 años de su muerte. Héctor se accidentó en junio de 1988. Bueno, no fue un accidente, fue un intento de suicidio, donde él se tira de un 9º piso de un hotel en Bayamón, el Hotel Regency en Bayamón. Él cae en el techo de plástico del restaurante y rebota y cae al piso y se parte los brazos, las piernas, queda vuelto nada. Recuperándose de eso, el médico le informa que lamentablemente es víctima del VIH o es positivo para VIH y tenía el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero en 1988, Fercho, hoy en día pues eso ya es como una cosa que se trata, ¿no? Pero en 1988 eso era una cosa terrible. Y a él lo mató no solamente la enfermedad, sino también la depresión y el abandono del que fue víctima por el público, por la radio, por la industria musical, en fin, y murió en el 1993, o sea, 5 años después de ese accidente del 9º piso. Ahí tenemos una imagen de cómo se registró, algún diario de Puerto Rico lo había registrado, ese grave estado de salud después de caer del piso 9, como se lo dice. 9º piso, no cayó el 2º piso, se cayó el 9º. Cayó de la cama, ¿no? Madre altísima. No se tropezó con los comunes ahí sueltos, no. O sea, bajó el carro y se tropezó con el mercado, ¿no? Se cayó del 9º. No, y hay gente que se mata con eso. Es cierto, también es cierto, es verdad. No, pues yo digo que sí es complicado, pero sí, Cheche, tiene razón. Hay gente que de nada le va peor, pero este hombre parecía también que fuese... Después del accidente, Fercho, después de esa caída en 9º piso, él graba un disco con Fania All Stars en muy mal estado de salud, pero todavía con un rezago de voz que tenía, y lo pegó. Fue un éxito en el mundo de la música afrolatina, que se llama Ciento, con Fania All Stars, en un Héctor muy deteriorado, con una voz muy disminuida, y finalmente no pudo terminar su último disco. Fania Records, que no quería perder todo lo que producía Héctor Lavoe, pues consiguió un doble, un imitador, y terminó el disco con la voz de otro tipo. Afortunadamente no se atrevió a sacarlo. Yo me llamo, mejor dicho. No pudieron engañar al público y tuvieron que poner la cara del tipo junto a la de Héctor y decir, mire, este es el aprendiz de Héctor, pero realmente no era así. Ellos estaban buscando a alguien que lo imitara para poder terminar el disco, y eso fue las últimas grabaciones del hombre en este mundo. Pues Cheche, siempre será un gustazo conectarnos con Sandunga Radio y hablar de todo esto, bueno, más que tú explicarnos en detalles, ponernos en contexto de este escenario musical que es tan diverso y desde mi punto un poco muy eterno cuando uno habla de artistas y también cuando tú cuentas las historias. Pues te mandamos un abrazo, Cheche, gracias por tu compañía. Gracias, Fer. Te invitamos a nuestra próxima temporada para que sigamos conversando y compartiendo momentos importantes de la música latina y de la música que tú también trabajas. Sigan escuchando Sandunga Radio. Sandunga Radio es fácil de escucharla, bajar la aplicación, no cuesta nada, solamente bajan la aplicación, tienen musiquita 24 horas, música que van a disfrutar. Y Fercho, en mi canal de YouTube, Cheche Durán Salsa, hay 2 videos sobre Héctor, uno que es toda la discografía de Héctor, donde yo presento uno por uno todos los discos de Héctor Lavoe, y otro que es sobre una canción de Héctor Lavoe que se llama Déjala que siga, que fue un éxito de un álbum del 85 llamado Reventó. Y pues hay un poquito ahí de historia de Héctor y una historia contada sin tanto dramatismo realmente. Pero gracias por la oportunidad. Muchos éxitos y nos vemos en la próxima. Gracias, Cheche. Chao, cuídense mucho. Chao. Cheche Durán, Sandunga Radio desde Miami, hablándonos de este momento.